Pues presento brevemente al profesor Reyes Mate, aunque yo creo que es conocido de la mayoría. Es profesor en estos momentos de investigación autónoma en el Instituto de Filosofía del CSIC, que inició hace algunos años, digamos en la década, pues empieza a decir en el siglo pasado, que es verdad, al final del siglo pasado, ¿no? Y bueno, yo tuve el gusto de trabajar con él entonces. Y por mencionar un par de pinceladas quizá de temas que tienen que ver con lo que vamos a tratar aquí, bueno, el profesor Reyes Mate está ahora como co-investigador principal con José Antonio Zamora, que ya le escucharon ayer, en un proyecto que se llama Sufrimiento Social y Provisión de Vida. Sí, pero ya lo mencionamos también ayer, y lo quiero decir porque tanto Mauricio Pilatowski como Antonio Sánchez Cuervo hicieron mención de ello, del proyecto La filosofía después del Holocausto, que el profesor Reyes Mate dirigió en distintas ediciones y se profundizamos mucho de los que estamos aquí en estos temas, que tienen también su proyección en algunas de las temáticas que estamos tratando aquí de los temas de interés. Por mencionar algunas de sus publicaciones, me gustaría traer aquí a colación el libro de Medianoche en la Historia, que quien no lo haya leído se lo recomiendo muy vivamente, o Tratado de la Injusticia, La Piedra Desechada. Él, en lo que nos había escrito muy modestamente, nos ponía que tuvo un premio nacional de ensayo, que bueno, entonces bueno, no es por casualidad que se consiguen los premios. Pero con el profesor Reyes Mate, hemos mencionado aquí 3 libros que quizás tengan más relación con los temas que estamos tratando aquí, y además se lee con mucho gusto, ya digo, súper bien, ¿no? Bueno, además, algunos de los temas que quizá va a poner aquí, recogiendo el guante que le ha lanzado el doctor Estrada, hace también hincapié en algo que hemos desarrollado desde hace muchos años en el Instituto de Filosofía, y que él fue el creador, digamos, de aquel programa que lo llamamos Pensar en Español, y que entra en polémica justamente con algunos de los temas o no. Vamos a ver, porque aquí decía cómo se guarda en la mano derecha la brida del lenguaje. Yo creo que el profesor Reyes Mate hace unos capotes de izquierda maravillosos y nos va a hacer, yo espero que nos va a hacer ver algunos otros aspectos que quizás también sean los que desde un punto de vista ético, político, que lanzábamos también ayer, porque estos seminarios que ya se van haciendo distintas ediciones, pues también lo que nos interesa es ver esa perspectiva de futuro y esa colaboración, ¿no?, entre nuestras comunidades, bueno, desde un punto de vista filosófico, pero también más amplio, ético, político. Entonces, bueno, sin más, le voy a ceder la palabra. También quien tenga el gusto de leer, él es articulista también en periódicos, en El País o en el periódico de Cataluña, y ahí también se ve un poco cómo aplica esto que decía, la conceptualización que estamos intentando hacer y tematizar aquí, en la aplicación que el mismo también hace dentro de ese lema que a mí me gusta y no puedo dejar de citar a Leibniz, de teoría con praxis. O sea, el profesor Reyes Mate sería un poco la encarnación de lo que debe ser un filósofo, ¿no?, en estos días. Entonces, sin más, Reyes, con mucho gusto te doy la palabra. Muchas gracias, Concha, por la presentación. Gracias a los organizadores, a la Embajada Mexicana, por esta iniciativa, este homenaje académico a la amistad. Para muchos de nosotros, esta amistad académica ha sido decisiva en nuestra propia biografía intelectual. Y me honra estar aquí y poder reconocerlo públicamente. Yo había pensado en las notas, la verdad es que la excelente intervención del profesor Felipe Estrada me provocaba a una conversación, a un debate, a una conversación, pero voy a seguir el hilo que había previsto y luego habrá tiempo.
pero en cualquier caso dos apuntes. Uno sobre esto de las distintas tonalidades del español. Recuerdo una estancia en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y había un coloquio, y había muchos judíos argentinos, y había un francés que hablaba español, y en un momento me dice a mí, oiga, usted tiene mucho acento. Digo, sí, es que en Valladolid hablamos con mucho acento. Y después es verdad que la gramática no es inocente, ¿no? Y está esa famosa anécdota de Nebrija, ¿no? El primer gramático español, que cuando edita la primera gramática se la lleva a la reina Isabel con una gran ofrenda, aquí está esto. Y la reina Isabel dice, diga usted, ¿para qué quiero yo esto si yo ya sé hablar español? Y le dice el Nebrija, dice, señora, la lengua acompaña al imperio. La lengua acompaña al imperio. Y claro, si yo tuviera que discutir a partir de ahí, diría, ¿en qué lengua es la que va a España, va a América? No va una lengua cualquiera, es una lengua que se ha especializado en matar a otras lenguas. El español que va a América es un español que ha destruido el hebreo y que ha destruido el árabe. Y eso explica mucho la historia de la lengua. Pero en fin, ese es un camino que luego podemos seguir discutiéndolo, y yo quería atenderme a las notas que he hablado sobre, que he planteado aquí. Son notas que no tienen luego el valor estructural de la ponencia anterior, son más bien divagaciones, pero bueno, también en un congreso sí se debe permitir algún momento de frivolidad casi. Yo voy a hablar de cómo mi generación se puso en contacto con el exilio, lo que significó para nosotros el exilio, ¿no? Y hay que decir que el exilio nos llegó muy tarde. En mi caso mucho más porque mis estudios se hicieron fundamentalmente fuera de España, y si ya en España el exilio quedaba lejos, para mí quedaba lejísimos. Tuve un tropiezo con él y estaba en Alemania, estudiaba en el año 67, de vacaciones a Valladolid, a mi pueblo, a un pueblo de Valladolid. Estaba en Valladolid, en la ciudad, esperando coger el autobús para ir al pueblo, y en el centro de la ciudad había una librería, que ya no existe, donde había una tertulia esa tarde. Estaba un escritor de mi pueblo, José Jiménez de Lozano, un gran escritor, vivo todavía, y que ejercía de animador para la tertulia. Entonces yo me acerqué y me interesó lo que se decía. Hablaban de autores que yo conocía, Américo Castro, y en un momento al final le digo, oye, ¿sobre esto qué se podría leer? Y entonces él me saca de debajo, ¿no? Le muestro con todo sigilo un ejemplar de la obra de Américo Castro, la estructura de España en su historia o la realidad. La realidad histórica de España. Y me la ofrece con toda la discreción, como un producto prohibido. Y ese fue mi primer encuentro, que me resultó muy interesante porque yo ahí no me encontré con el exilio, sino me encontré con el pasado. Y eso sí que me interesaba. Yo venía de una zona donde el pasado era muy importante, Alemania, donde el tema del pasado. Entonces, ver a un autor como Américo Castro, que trataba de explicar los conflictos contemporáneos a partir de una mirada del pasado, eso ya me interesó. No me encontré con el exilio, me encontré con el pasado. Con el exilio me topé más tarde. Yo estaba en el Ministerio de Educación, dirigía el gabinete técnico del Ministerio, y en el primer gobierno de Felipe González, y un día apareció por allí alguien que yo no conocía, pero del que me había hablado Javier Huerta, y era Fernando Salmerón. Yo creo que él tenía una responsabilidad en el gobierno mexicano sobre educación, y quería conocer todos nuestros proyectos. Nosotros en 4 años pusimos toda la educación patas arriba, ¿no? Cambiamos todo el sistema de arriba abajo, y él estaba muy interesado con estas reformas. Entonces hablamos de educación, pero ahí se entabló una cierta amistad, y luego le visité en la residencia de estudiantes y me habló de Gauss, y me abrió los ojos, me abrió de Gauss, me habló del exilio.
Y entonces nos pidió que, como veía mi sorpresa, y se dio cuenta de que de que no sabíamos, nos insistió mucho en que fuéramos al Congreso de México de Filosofía del año 87. Y fuimos un gran contingente de profesores españoles. Y allí me encontré con Sánchez Vázquez, con Nicole, con Eduardo, con Xirao, y fue interesante. Con Sánchez Vázquez de lo que hablábamos era de la perestroika, de lo que se llevaba entonces. El exilio a él le quedaba un poco lejos, pero una noche cenamos con Nicole. Estábamos 2 o 3 allí y cenamos con Nicole. La cena se fue alargando y llegamos a las 4 de la mañana. Y él empezó a hablar de la guerra, del exilio, del dolor del exiliado, del dolor por no sentirse ni conocido ni reconocido en España. Y ese fue mi descubrimiento del exilio. Fue entonces, exactamente fue a través de Nicole, cuando yo me di cuenta de que había un continente ahí que se nos había ocultado. Luego estuvimos todavía unos días por México y yo fui al museo de antropología, y cuando yo estaba cansado de dar vueltas me senté en la cafetería y allá había unos libros y me acerqué, agarré uno de ellos, La visión de los vencidos de Groenlandia. Y me fui del museo, fui al hotel y me pasé la noche leyéndolo y tomando notas, y ese libro me definió. Para mí fue un libro que me introdujo la filosofía. De hecho, el libro que luego publiqué, yo sentía que ese libro era una interpelación muy fuerte a un español, y el siguiente libro que yo publiqué lo titulé La razón de los vencidos, en homenaje a ese libro, donde yo no hablo de México ni de América, yo hablo de la memoria como una categoría filosófica fundamental. Para mí, ese libro me abrió los ojos y me hizo entender la importancia que tenía la memoria como categoría filosófica. Luego, además, me di una vuelta por el Templo Mayor, que acaba de inaugurar el Museo del Templo Mayor, y yo no sé si todavía ya no, pero había el relato que se hacía era impresionante, porque uno llegaba a la conclusión de que con esas piedras se había construido la catedral. Y esa imagen volvía a mismo, ¿no? La importancia que tiene el pasado para entender el presente. Lo que quiero decir con esto es que en esa experiencia se unieron 2 momentos, el del exilio y el de la conquista para mí. Pero es verdad que lo que más me interesaba era la memoria de la conquista, mucho más que la del exilio. Pero me acerqué al exilio porque Antolín Sánchez Cuervo se empeñó, no hacía más que tirarme de la manga para invitarme, para implicarme. Me hizo hablar, en primer lugar, de Maxau, a un autor al que yo tampoco había leído mucho. Entré en él y quedé fascinado, porque para Maxau el exilio es diáspora. Él interpreta el exilio como diáspora. Seguramente que sus raíces judías le llevaban a esto, pero ahí descubro una dimensión del exilio que es la que más me interesa, el exilio como destierro. No el exilio como destierro o trastierro, porque en esas figuras, de alguna manera, el exiliado no abandona su tierra, se la lleva consigo o está añorando volver a ella. No, era la diáspora significa entender el exilio como forma de existencia. Y eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y de ahí, esta tónica no se encuentra en todos los exiliados. También me hizo entrar y darme un paseo con Sánchez Vázquez, pero ahí no encuentra al contrario. Lo que sí es como a veces en los exiliados está la voluntad de que el exilio no se implique en la reflexión filosófica. Seguramente tuvo eso mucho que ver en el caso de Sánchez Vázquez con su pertenencia comunista. El Partido Comunista había decidido que lo que ocurría aquí y en España, y que era cosa de los que estaban dentro, y que los exiliados se callaran y no molestaran. Entonces, eso le llevó a él
lo reconoce a que el exilio no formara parte de su reflexión filosófica. Pero en otros sí, y de nuevo, para quien el exilio es fundamental es para María Zambrano. Entonces, de Max a María Zambrano, ahí me movió. Y eso significa que para mí, que no me interesa tanto el exilio como historia, sino como memoria. Bien la diferencia. Porque para la historia, yo creo, el presente es el tiempo del pasado. Para la historia, lo importante es el presente. Y se espera del pasado que responda a los intereses del presente. Por eso digo que para la historia, el presente es el tiempo del pasado. Mientras que para la memoria, el pasado es el tiempo del presente. La memoria es un asalto al presente. La memoria se presenta sin que nadie la llame. Y por eso interrumpe, cuestiona, interpreta. Me interesaba la historia, me interesaba la memoria y no la historia. Me interesaba el estudio como memoria y no como historia. Y eso tiene un recorrido político enorme, ¿no? Decía Arendt en un extraordinario artículo escrito en 1945, decía Arendt, el articulito era Nosotros los refugiados, y defiende la tesis de que el refugiado es la vanguardia de la historia, la vanguardia de los pueblos. El refugiado no es un epifenómeno, es la vanguardia de los pueblos. Ella hablaba de su propia experiencia, la experiencia de su pueblo, ¿no? Durante el fascismo. Pero lo que quería decir era que ese poder que se atribuye al poder político de desnaturalizar a un ciudadano, de privarle de los derechos civiles que según la Declaración de Derechos Humanos tiene uno por nacer. Pues que no es verdad. El poder está por encima de eso y ellos lo habían experimentado. Les habían quitado la nacionalidad alemana, les habían privado de todos los derechos. Y esa era la experiencia que ella tenía como refugiada judía. Pero ella decía, lo que nos ocurre a nosotros puede ocurrir a cualquiera. El poder funciona siempre de la misma manera. Sobre todo a nosotros, pero el poder, si necesita, desnaturaliza a cualquiera. Le priva de todos sus derechos de un plumaje. Y entonces ese artículo, sin embargo, yo creo que se podría traducir mejor por el exilio, el exiliado, vanguardia de los pueblos, porque el exiliado, como el refugiado, viene huyendo de la muerte, pero yo creo que el refugiado tiene una característica que es la que tiene también el migrante, ¿no? Y es que tiene varias identidades, lleva varias identidades consigo. Y el que tiene varias identidades no tiene ninguna, no tiene ninguna. Que es patriota de los sitios, es patriota de los entonces el exiliado, digamos, tiene como el refugiado esa experiencia de huir de la muerte, como el emigrante tiene varias culturas sobre sí, pero a diferencia del emigrante, el exiliado las vive conflictivamente. Y eso yo creo que da al exiliado una dimensión enorme y que le aproxima, ¿no?, a esa tesis de la Arendt, los refugiados vanguardia de los pueblos. Yo creo que estamos lejos de haber explotado, digamos, el sentido teórico-político del exiliado. Me voy a permitir un esfuerzo que no sé si tiene sentido, pero quizás sí, y es la reflexión que se hace, un hombre muy lejano, Franz Rosenzweig, sobre el exilio y la política. Me parece que puede tener su gracia y su actualidad. Él dice que el exilio es la figura que se opone al Estado. Y el Estado en este hegeliano, y luego anti-hegeliano, pero de formación hegeliana, el Estado es mucha cosa en un hegeliano. El Estado es, dice Hegel, la totalidad ética. Es la figura más lograda de la política. Es la figura más lograda. Es el resultado del progreso moral de los pueblos. El Estado.
Y el Estado, en nuestra cultura, tiene una autoridad divina, porque, según Rosenzweig, el Estado, que es la expresión de la historia, del progreso de la historia, el Estado es un producto típicamente cristiano. Es el resultado de la cristianización de la historia que ha llevado a cabo el cristianismo en Occidente. De ahí, ¿no?, esa autoridad indiscutible que atribuimos al Estado, esa autoridad divina que atribuimos al Estado, porque es la forma secularizada de Dios. La naturaleza de ese Estado, que es el Estado existente, hay que tener en cuenta, hay que hacer dos reflexiones. Una ad intra, hacia adentro, y otra hacia afuera. Una ad intra y otra ad extra. Ad intra, lo que se ve es que al Estado hay que sacrificarlo todo. Al Estado solo le interesa el presente y por tanto el poder. Y ese poder no se anda con contemplación. Todo debe someterse. Todos los demás poderes sociales y también los individuos. El individuo de un Estado tiene que estar dispuesto a ver. Y eso explica ese extraño fenómeno de las muertes en la construcción de la historia. Todas se han construido sobre muertes. Y tiene su lógica, porque el Estado exige el sacrificio de todos sus individuos, en nombre de ese valor superior que representa el Estado. Aquí Rosenzweig ha apuntado al protestantismo, porque dice que esta es la gran contribución de Lutero a la historia de la humanidad, esto del patriotismo. Lo otro es más bien católico. Es decir, que si, mirando todavía mientras, si para el Estado solo interesa el presente, eso significa que no le interesa ni el futuro ni el pasado. Al Estado no le interesa el pasado ni el futuro. No le interesa las víctimas, por eso, aunque se construye sobre víctimas, para el Estado son invisibles, son insignificantes, y tampoco le interesa el futuro, porque el futuro en buena lógica significa novedad, y para que haya novedad habría que romper la lógica sobre la que se ha construido, la lógica del progreso sobre la que se ha construido el Estado, y eso el Estado no lo va a permitir. No va a permitir que sustituyamos progreso por interrupción. Y de ahí que ni le interesa el futuro ni le interesa el pasado. Eso hay que tener en cuenta cuando el exilio debate con el Estado, hay que tener en cuenta eso, ¿no?, lo que ve hacia adentro. Y hacia afuera, como el Estado encarna el espíritu absoluto, el bien superior, pues resulta que niega a los demás pueblos esos mismos derechos. Y por eso, dice Hegel, la relación de un Estado con otro es el de la guerra. Es el Estado la relación normal de un Estado con otro es la guerra. Es verdad que no hay por qué estar siempre en guerra, ¿no? Se hacen pactos. Pero los pactos, dice, son treguas entre dos guerras. Y ese estado de guerra de unos estados con otros lo vemos muy bien ahora en esta forma moderna de la guerra, que es la competición, la competitividad, ¿no? Esto al final es suma cero. Lo que se lleva al otro me lo quita a mí. Entonces, o se lo quito yo o me quedo sin ello. Suma cero. La guerra. Entonces, esto es lo que ve el exilio, ¿no? O ve el exiliado hacia adentro, esa totalidad del Estado, hacia afuera, esta constante situación de guerra y, por tanto, la predisposición del individuo a sacrificarse constantemente en la guerra. ¿Por qué el exilio es alternativa? Es la alternativa política a este proceso histórico que todos conocemos y que es el nuestro, del Estado. Claro, aquí Rosenzweig reflexiona sobre el exilio desde el judaísmo, desde la digamos, teoría de la diáspora. Y lo que él dice es que el exiliado, en el que él piensa, el judío, está fuera de la historia, se sitúa fuera de la historia. Estaría luego el tema del sionismo, que de alguna manera altera todo este planteamiento, ¿no? Y sobre el que también reflexiona, pero está hablando
de la diáspora como figura definitoria del Israel clásico. Entonces, ahí ese judaísmo ha renunciado a tener Estado, ¿no? Como decía Mendelssohn, ¿no? Con su paso a la historia de Israel, pues, en Jerusalén, ¿no? Entiende que después del segundo exilio, el judío entiende que su forma de existencia va a ser la diáspora, vivir pacíficamente entre los demás pueblos, y por eso renuncia a la figura del Estado. Lo interesante del judaísmo es que sistematiza, ¿no? Articula muy bien ese discurso de la renuncia al Estado y por tanto resistencia al comunismo. Y en un momento dice Rosenzweig, ser judío, y Mauricio lo puede seguramente negar, pues ser judío, dice Rosenzweig, no es creer en Moisés, sino situarse fuera de la historia para juzgar, ¿no? Una tesis que Levinas recoge y que desarrolla genialmente. Se sitúa fuera de la historia porque polemiza con los elementos fundamentales que definen las identidades nacionales, que son la sangre, la tierra, la religión y la lengua. Y es ahí, digamos, el gran interés de Rosenzweig es cómo destroza de alguna manera esos elementos que la cultura hegeliana, ¿no?, arman la identidad del Estado. Él dice que la relación con la lengua, con la tierra, son simbólicas. El judío tiene una relación simbólica con la lengua, porque la lengua que habla es la lengua cultural. Y no es la lengua que usa normalmente, la lengua que usa es la que encuentra. Entonces, eso no da pie a ninguna identidad, al contrario. Cuartella o cuestiona cualquier identidad, una lengua propia. Y también la relación con la tierra es simbólica. La tierra de Israel es la tierra prometida. Nunca es una tierra prometida, es una tierra. Y por eso llega a la conclusión de que el ser exiliado libera de todas las convenciones para enraizarse en sí mismo. El exilio es alternativa al Estado porque se toma el individuo en serio. Bueno, pues yo lo que quería decir con esto es que el exilio es una figura muy potente y que yo creo que estamos lejos de haberla agotado en su significación política contemporánea. De luego todo el mundo, volviendo ahora al tema de mi generación, es verdad que hoy ya todo el mundo valora el exilio, a los exiliados, aunque Mauricio también tiene críticas pertinentes, a este culto, digamos, a los exiliados, pero yo creo que es admirable, ¿no? Que es admirable, en el caso de Gauss, la valoración filosófica del pasado común que plantea. Me parece admirable el reconocimiento del potencial de la lengua que hablamos, ¿no? Es decir, me parece admirable esa relación de filosofía y experiencia histórica. Y digo que me parece admirable porque no es común. Es decir, no todo el mundo va por ese camino, ¿no? Y como contraste, precisamente con esa actitud, ¿no?, que es muy común a los exiliados españoles de la Segunda República, pues como contrafigura voy a convocar aquí a un personaje que se llama Ernesto Grassi. No sé si os dice mucho Grassi. Fue un profesor en Chile, en los años 50, que le da la cátedra de metafísica para que ahorme allí a una generación de filósofos. Es un filósofo, era filósofo nazi, para hablarlo claro, muy amigo de Mussolini, tanto que cuando Heidegger publica o escribe la crítica a la obra de arte,
está en horas bajas y no encuentra papel para publicarlo. Y gracias a una gestión ante Mussolini para encontrar papel y publicar la obra de Javier. Bueno, este hombre, supongo que por efecto de la desnazificación, como se diga, pues tiene que tomar distancias de Italia y de Alemania en los años 50 y se va a Chile, donde le recibe con los brazos abiertos, y él hace una reflexión sobre la capacidad filosófica en liberalismo, ¿no? Es un poco largo, pero yo creo que no tiene desperdicio. Dice, esto lo publica en el año 59, pero la experiencia está en los años 51-52. Aparece en un libro que edita su amigo Enrico Castelli. El libro se llama Diarística filosófica. Y ahí hay un capítulo que es el suyo, el de Grassi, que titula Ausencia de mundo, muy heideggeriano. Y dice, han transcurrido 3 durísimos meses de hecho y psicológicamente. Tú no tienes una idea de lo que significa este mundo ahistórico. Mundo chileno. Es una realidad que quien no la ha experimentado no puede imaginársela. Estoy aquí en esta pequeña casa, estaba para eso, tampoco era más simple. Estoy aquí en esta pequeña casa, justamente en el límite de la ciudad, como en una especie de arca en la que conservo todos los ejemplares de los sentimientos, de los pensamientos de un europeo. El arca navega en un mar de luz deslumbrante que nos arrastra con un torrente que ha roto todos los diques. Estamos con las persianas cerradas como para defendernos del asalto de enemigos invisibles. Afuera, en todas partes, la amenaza de deshacer lo que llevamos en nosotros. La realidad, la naturaleza es aquí de una violencia que no se puede imaginar. Las montañas, las distancias, la soledad. Y cuando una vez que otra de noche un temblor sacude la casa, está en Chile, cuando el zumbido lejano y profundo parece una advertencia, cuando incluso los perros se ponen a aullar en una especie de experiencia atávica de peligro, cuando los gallos se ponen a cantar en la noche, mientras pende del cielo una luna como un farol espectral, solo entonces se llega a entender lo que en Europa desde hace siglos se ha olvidado. ¿Qué significa en la realidad de la naturaleza proyectar espacios y tiempos humanos? ¿Qué significa afirmarse en la palabra, en el ritmo musical? ¿Bajo cuáles signos de desarrollo, bajo cuáles signos se desarrolla aquí la vida de quien ha conocido una experiencia filosófica? Dice lo originario, lo primitivo, lo demoníaco, que en Europa se hace patente solo en los peligros de la técnica racional, que descoyunta a los hombres de un racionalismo propio de las épocas de decadencia, tema heideggeriano. Aquí se vuelve a presentar toda esa amenaza. Aquí se vuelve a presentar en las amenazas de la naturaleza, no de la naturaleza, en la experiencia de la luz, de la sombra, de la temperatura, del hierro, del calor. Cuando en la noche estoy inclinado sobre un texto platónico, me parece ser un avaro contando su oro, encerrado y atento para que las fuerzas del mar no le descubran. Aquí la voz de la tradición recupera una violencia, una fuerza que habíamos olvidado en nuestra vida europea. Aquí se experimenta el hecho de que la palabra no es ninguna cosa natural, que es verdaderamente liberación y milagro, clarificación y delimitación dentro de las posibilidades oscuras y que de todas partes, como olas que hacen peligrar una embarcación, parecen sumergir. En fin, podría ser. Aquí aparece pues alguien, sí, ya acabo, alguien para quien esa tierra del exilio no es historia sino naturaleza, no es historia sino geografía. Y por eso yo creo que la mirada de estos exiliados, que tanto nos han enriquecido, es admirable.
así como llego al final, bueno, pues mientras yo apuntaba estas notas, me decía, de todas maneras, parece contradictorio que en un encuentro organizado para celebrar las relaciones diplomáticas demos tanta importancia al exilio, que era el tiempo en que no había relaciones diplomáticas. Claro, uno podría pensar que a lo mejor lo importante no son las relaciones diplomáticas sino el exilio, y sería un gran error, evidentemente, porque ese gesto moral de no tener relaciones diplomáticas, ese gesto moral, repito, por parte de México, de no reconocer a una dictadura, yo creo que es el punto de vista que debe iluminar precisamente la existencia de relaciones diplomáticas en este momento. Solamente en la medida en que somos conscientes de que las relaciones diplomáticas no pueden ser gestos diplomáticos, sino que deben de tener un contenido moral, es decir, una apuesta por la democracia, pues en esa medida yo creo que la experiencia del exilio es tan importante precisamente para las relaciones diplomáticas. Me parece, por tanto, tan afortunado que este encuentro haya sabido unir exilio y relaciones diplomáticas. Muchas gracias.